La lluvia caía con fuerza contra las altas ventanas de cristal del edificio de oficinas de Michael en Boston. La mayoría de las luces de los pisos superiores ya estaban apagadas. Eran más de las 7, y la ciudad se estaba ahogando en rayos plateados de agua. Michael estaba sentado en su escritorio, exhausto después de otro largo día. Tenía la corbata aflojada, las mangas de la camisa arremangadas, y una pila de planos sin terminar le devolvía la mirada. Había estado trabajando con café y plazos durante semanas, esforzándose más que nunca, y aún así el trabajo parecía nunca terminar. La oficina estaba tan silenciosa que el sonido de la lluvia casi parecía compañía. Michael se frotó los ojos, pensando en volver a casa, cuando escuchó el suave sonido de unos tacones que se acercaban. Levantó la vista y vio a Emily, la nueva miembro del equipo de diseño, llevando una carpeta en sus brazos. Pareció un poco sorprendida al encontrar a alguien más todavía allí. ¿Tú también trabajas hasta tarde?, preguntó con una pequeña sonrisa. Michael le devolvió una sonrisa cansada. A Dedines realmente no le importa el tiempo. Emily se rió suavemente, colocando la carpeta en su escritorio. Estos son los bocetos que pediste. Pensé que los terminaría antes de las prisas de la mañana. Su voz transmitía una confianza tranquila, el tipo de tono que hacía que las palabras ordinarias parecieran más ligeras. Por un momento, Michael olvidó el peso del día. Comenzaron a hablar primero sobre el proyecto, luego sobre el clima, y pronto sobre la vida fuera de la oficina. Emily mencionó que acababa de mudarse a Boston desde Chicago, y todavía estaba aprendiendo cómo moverse por la ciudad. Michael le habló de su cafetería favorita, cerca del puerto, y de cómo la vista del agua le ayudó a aclarar su mente, cuando la presión del trabajo se volvió demasiado. La conversación fluyó con facilidad, más naturalmente de lo que Michael esperaba. Habían pasado años desde que sintió este tipo de chispa en una conversación simple. La risa de Emily era suave pero genuina, y sus ojos transmitían una calidez que llegaba directamente a su alma cansada. Honestamente, esta fue la mejor parte de mi día. Las palabras se le escaparon antes de que pudiera pensar. Emily lo miró por un segundo más de lo necesario. Luego sonrió cortésmente y recogió su paraguas. Home. But that simple exchange with Emily stirred something he thought he had lost long ago. The drive home was slow, the streets shining with rain. Michael's mind replayed the sound of Emily's laughter. It's the way she leaned slightly closer when they spoke. The ease of her company. Guilt tugged at him. He told himself it was just a friendly chat, nothing more. But deep down, he knew how much he had enjoyed it. And that was the part that unsettled him. When he walked into his en casa, Sarah estaba en la cocina preparando la cena. Ella sonrió cálidamente cuando lo vio, pero Michael dudó antes de besarla en la mejilla. Algo en la noche lo hizo sentir distante, como si hubiera un secreto que no había querido guardar, pero que ya estaba ocultando. Durante la cena, Sarah le preguntó sobre su día, sobre el proyecto en el que estaba trabajando, sobre si podría tomarse un fin de semana. Apago pronto. Michael respondió, pero su mente no estaba completamente allí. Se encontró distraído por los recuerdos de la conversación que acababa de tener, comparando la ligereza que sentía con Emily con la rutina tranquila que tenía con Sarah. Se odiaba a sí mismo por ese pensamiento. Amaba a su esposa. Habían construido una vida juntos, compartido innumerables momentos, tanto buenos como malos. Sin embargo, sentado frente a ella ahora, no podía ignorar la sensación de que algo en su matrimonio se había vuelto pesado y cansado. Esa noche, mientras Michael yacía despierto en la cama, escuchando la lluvia caer afuera,
repasó cada momento de la conversación con Emily. Se dijo a sí mismo que no era nada, solo dos compañeros de trabajo hablando después de horas. Pero la verdad era innegable. Había sentido algo que no esperaba, algo que lo emocionaba y lo aterraba al mismo tiempo. Michael aún no lo sabía, pero esa sola noche había abierto una puerta que nunca podría cerrar. Las semanas después de aquella noche lluviosa pasaron rápidamente. Sin embargo, Michael sentía cada día más pesado sobre su pecho. El trabajo se convirtió en lo mejor de su rutina. No por los proyectos ni las fechas límite, sino por Emily. Intentó convencerse de que era inofensivo. Ella era solo una colega, alguien que lo entendía de una manera en que su esposa Sara ya no lo hacía últimamente. Aún así, cada vez que entraba a la oficina y veía su sonrisa, su corazón latía de una forma que no lo hacía desde hacía años. Sus conversaciones se volvieron más largas, más personales. Emily le preguntaba sobre su infancia, sobre qué lo había inspirado a convertirse en arquitecto, sobre sus sueños más allá del trabajo. Michael se encontró contándole historias que ni siquiera había compartido con Sara en mucho tiempo. Emily escuchaba con un interés genuino. Sus ojos brillaban con cada detalle. Se reía de sus pequeños chistes. Recordaba las cosas que él decía. Y a veces le enviaba mensajes rápidos por la noche, bromeando sobre el día o compartiendo pensamientos que parecían destinados solo para él. Al principio, Michael ignoraba el teléfono cuando Sara estaba cerca, pero pronto se acostumbró a esconderlo, respondiendo rápidamente en el baño o antes de dormir. Se decía que no era nada serio, solo conversaciones amistosas. Sin embargo, en el fondo sabía que era algo más. Sara notó el cambio casi de inmediato. En la cena, le hacía preguntas sobre su día, pero sus respuestas eran cada vez más cortas. Ella buscaba su mano sobre la mesa, pero él mantenía la mirada en su plato o en su teléfono. Por la noche, cuando ella se acercaba, él se apartaba con excusas de cansancio. La calidez entre ellos, que antes surgía de manera natural, ahora se sentía forzada. Sara intentó mantener la conexión. Cocinó sus comidas favoritas. Sugirió un viaje de fin de semana. Incluso dejó notas en el refrigerador como solía hacer cuando recién se habían casado. Michael sonreía con cortesía, pero su mente estaba en otro lugar, atrapada en la emoción que sentía en el trabajo. La verdad era cruel, pero simple. La atención de Emily llenaba un vacío que él no sabía que existía. Una tarde, Michael se quedó trabajando hasta tarde otra vez. Emily entró en su oficina con 2 tazas de café. «Pensé que te vendría bien una», dijo. Él sonrió, agradecido, y terminaron sentándose juntos revisando diseños. Su hombro rozó el de él, y en lugar de apartarse, dejó que el momento se prolongara. El aire entre ellos se volvió más denso, pero ninguno dijo nada. A la mañana siguiente, Sara le preguntó por qué había llegado tan tarde. Michael dijo que era solo trabajo, nada fuera de lo normal. Ella asintió, pero sus ojos decían otra cosa. No le creía del todo, aunque no tenía pruebas. Su corazón le decía que algo se estaba escapando. En la oficina, Michael intentó concentrarse, pero la presencia de Emily lo atraía constantemente. Una tarde, ella se inclinó para mostrarle un dibujo. Su voz baja y firme, y él sintió cómo se le cortaba la respiración. No era solo la cercanía física, era la intensidad en su mirada, como si entendiera lo que él sentía, sin necesidad de palabras. Quiso recordarse sus límites, los votos que había hecho, la vida que había construido con Sara. Pero en ese instante, la razón desapareció. No se apartó, no creó la distancia que debía. Se quedó allí, inmóvil,
con el corazón latiendo como no lo hacía desde sus 20 años. Esa noche, Michael miraba el techo mientras Sarah dormía a su lado. Su pecho se apretaba de culpa. Y aún así, el recuerdo de la cercanía de Emily se repetía en su mente como una canción imposible de apagar. Odiaba esa dualidad, el amor que aún sentía por Sarah y los nuevos sentimientos peligrosos que despertaban por Emily. En los días siguientes, la distancia en casa se hizo más evidente. Sarah dejó de insistir, su silencio cargado de preguntas que no hacía. Notaba cómo Michael sonreía a su teléfono, cómo lo ocultaba cuando ella entraba. No lo confrontaba, pero el miedo crecía en su interior. Mientras tanto, Michael se decía que aún tenía el control. Creía que podía disfrutar de la emoción de su conexión con Emily sin cruzar la línea. Pero el control es frágil. Y cada vez que Emily se reía de sus bromas o le enviaba un mensaje atento, esa línea se volvía más borrosa. Entonces llegó el momento que lo cambió todo. Emily pasó por su oficina una tarde con unos documentos. El resto del piso estaba vacío, en silencio. Se inclinó sobre el escritorio para mostrarle un detalle. Su perfume, suave pero inconfundible. Michael la miró. Realmente la miró. Y algo en su mirada le dijo que ella también sentía lo mismo. La tensión no dicha, que había crecido durante semanas. Debió apartarse. Debió detenerlo allí. Pero no lo hizo. Su silencio fue una decisión en sí misma. Y en ese instante, entendió que ya había perdido el control que creía tener. Y que nada, ni entre ellos, ni en su hogar, volvería a ser igual. El momento en que Michael dejó de alejarse fue el instante en que la línea que se había prometido no cruzar se desdibujó hasta volverse irreconocible. Comenzó de manera tan sutil que casi podía negarlo. Una sonrisa de más, una pausa que se alargaba, una mirada cargada de significado. Pero lo que alguna vez fue una amistad inofensiva, se transformó en algo mucho más peligroso. Sus conversaciones cambiaron. Ya no eran solo sobre trabajo o diseño. Comenzaron a derivar en mensajes nocturnos sobre la soledad, sobre lo que se siente cargar con decepciones silenciosas. Michael empezó a confiarle a Emily cosas que nunca había expresado. La presión de su trabajo, el miedo a que sus sueños se desvanecieran, el vacío que sentía en su matrimonio. Emily lo escuchaba, respondía con calidez y compartía también sus propias luchas. Dos corazones que dolían en silencio se encontraron. Y esa conexión creció como fuego en pasto seco. Primero silenciosa, y luego, imparable. En casa, Sarah sentía la distancia como una tormenta presionando contra sus ventanas. Hacía menos preguntas ahora. Sus intentos de cercanía se encontraban con sonrisas débiles y asentimientos distraídos. El hombre que amaba seguía frente a ella, pero su esencia estaba en otro lugar, inalcanzable. Intentó luchar contra el miedo que la hundía, esa sensación de que alguien o algo había capturado su atención. Michael, por su parte, estaba atrapado entre dos mundos. Amaba a Sarah, o al menos eso se decía a sí mismo. Pero cada vez que estaba con Emily, una parte diferente de él cobraba vida. La parte que reía sin esfuerzo, que se sentía joven otra vez, que creía que alguien realmente lo veía. Se convencía de que no era algo serio, que solo era un escape temporal del estrés. Sin embargo, cada mensaje, cada mirada, cada momento robado, le decía la verdad. Esto era más que una evasión. Se estaba enamorando. Un viernes por la noche, Sarah lo sorprendió con una noticia. Había reservado una escapada de fin de semana para los dos, esperando que el tiempo juntos los acercara de nuevo. Solo nosotros dos, dijo, con los ojos llenos de esperanza. Michael forzó una sonrisa y aceptó, aunque su corazón se retorcía de culpa. Quería desear eso con ella, pero su mente ya estaba nublada por pensamientos de Emily. Esa misma noche,
Su teléfono vibró con un mensaje. Ya te extraño. 5 palabras de Emily, pero pesaban más que todo el plan de Sara. Se quedó inmóvil en la sala, con el teléfono en la mano, mientras Sara tarareaba suavemente en la cocina, preparando la cena. El contraste entre las dos mujeres lo aplastaba. Una era su esposa, la compañera con la que había construido una vida. La otra era la mujer que lo hacía sentir vivo, como no lo hacía desde hacía años. Se decía que no era amor, que solo estaba halagado por la atención. Pero la verdad era más dura. Su corazón ya había empezado a alejarse. En la oficina, su secreto se volvió más pesado. Nunca lo hablaban abiertamente, pero sus miradas lo decían todo. Un roce casual de manos al pasar papeles. Una pausa que duraba demasiado. Silencios que hablaban más que palabras. Cada interacción profundizaba ese vínculo no dicho. Michael se sentía emocionado y aterrado a la vez, dividido entre el deseo y la conciencia. Mientras tanto, la esperanza de Sara se desvanecía día tras día. Planeaba cenas, intentaba revivir viejos chistes, sugería salir con amigos, pero el entusiasmo de Michael nunca igualaba el suyo. El hombre que antes la abrazaba con calidez, ahora parecía ausente, como si viviera una vida a la que ella ya no pertenecía. No sabía exactamente qué había cambiado, pero sabía que algo lo había hecho. El punto de quiebre llegó en silencio. Una noche, Michael se quedó trabajando hasta tarde otra vez. Sarah, decidida a reconectar, preparó comida que a él le gustaba y condujo hasta su oficina. Al llegar, encontró las luces tenues y el edificio casi vacío. Caminó por los pasillos en silencio y se detuvo al ver a Michael a través del vidrio de su oficina. Estaba de pie cerca de Emily, demasiado cerca. No se tocaban, pero el aire entre ellos hablaba más fuerte que cualquier abrazo. El corazón de Sara se desplomó. No entró, no los confrontó. Regresó a su auto, con las manos temblorosas, la comida ahora pesada entre sus dedos. Lloró en silencio todo el camino a casa, incapaz de negar lo que había visto. Cuando Michael llegó esa noche, Sara no dijo nada. No preguntó dónde había estado. No cuestionó la excusa cansada que él dio. Pero algo dentro de ella cambió. La confianza se había quebrado. Michael también lo sintió. El silencio en casa se volvió más fuerte que cualquier discusión. Quería explicarse, decirle que estaba perdido y confundido. Pero la culpa le cerraba la boca. Los días se volvieron noches, y la tensión creció. Cada decisión de Michael se sentía como una traición. Hasta que una tarde de domingo todo se derrumbó. La casa olía a café recién hecho. La luz del sol caía sobre la mesa de la cocina. Por un momento parecía un día normal. Pero las manos de Sara temblaban mientras sostenía el teléfono de Michael. No había querido mirar. No había planeado invadir su privacidad. Pero cuando la pantalla se encendió, sus ojos no pudieron evitar verlo. Ya te extraño. 5 palabras. Eso fue suficiente para romper su mundo. Cuando Michael entró a la cocina, vio su rostro pálido, el teléfono en su mano. El aire se volvió pesado. Preguntó ella, con voz suave pero firme. Michael no pudo responder. Su silencio lo confesó todo. Sara dejó el teléfono sobre la mesa y dio un paso atrás. El dolor en su pecho era una mezcla de tristeza, enojo, pero sobre todo decepción. Los días siguientes fueron como una tormenta. Michael intentó explicarse, con disculpas incompletas. Decía que nunca quiso que llegara tan lejos, que había sido un error. Pero Sara no quería excusas.
quería al hombre con el que se había casado. Y ese hombre ya no estaba. Emily desapareció de su vida en silencio, cuando la verdad salió a la luz. Pero su ausencia no borró el daño. La traición ya estaba marcada profundamente. La casa se llenó de silencio. Se movían como extraños. Sarah lloraba a solas. Michael vivía consumido por la culpa. Las noches eran las peores. Acostados juntos, la distancia entre ellos se sentía como un abismo. Ya no había susurros, ni cercanía, ni calor. Solo silencio. Semanas pasaron, pero la herida seguía abierta. Sarah cuestionaba todo. Michael evitaba su mirada. Una noche, finalmente ella habló. ¿La amas? Michael tragó saliva. No. No era amor. Fue un error. Sarah asintió lentamente. Pero amabas cómo te hacía sentir. Y eso es lo que más duele. Sus palabras lo golpearon más fuerte que cualquier grito. Y tenía razón. No había sido amor. Había sido la necesidad de sentirse visto, valorado, vivo. Y en perseguir eso, había destruido a quien siempre lo amó. Desde entonces, su matrimonio quedó en una encrucijada frágil. Hablaban más, pero con dolor. Intentaban sanar, pero las cicatrices permanecían. Emily ya no estaba, pero su sombra seguía presente. Y aunque la vida continuó, las estaciones cambiaron, el mundo siguió girando. Dentro de su hogar, ambos sabían la verdad. Nada volvería a ser igual. Michael, muchas noches, se sentaba solo, mirando por la ventana, deseando poder regresar en el tiempo, cambiar una decisión, elegir distinto. Pero la vida no ofrece segundas oportunidades para deshacer el pasado. Solo deja lecciones, grabadas profundamente en el corazón. Y así cargó con el peso de su error, sabiendo que en un momento de pérdida de control había alterado el curso de su vida, su matrimonio y su futuro. El mundo fuera de su casa seguía moviéndose. Las estaciones cambiaron. Pasaron los plazos. La ciudad estaba llena de vida. Pero por dentro, tanto Michael como Sarah sabían la verdad. Su historia había cambiado. Su amor había sido puesto a prueba. Y por mucho que lo intentaran, nada podía borrar el hecho de que nada volvió a ser igual.